Es una bendición saludar a nuestros hermanos en todo el país, en Guatemala, México, Estados Unidos, y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos ya de nuevo a través de las redes sociales, especialmente el Facebook, saludando a nuestros hermanos en todo el país, a hombres y mujeres que aman la palabra de Dios. Pues Dios busca gente que aprenda a orar, pero antes de orar, que aprenda su palabra. Porque Dios no oye ni a los pecadores ni a los ignorantes que no conocen la palabra de Dios. ¿Saben? Porque hay mucha gente, queridos hermanos, que solo pidiendo oración se mantienen. Y como siempre va a haber algún predicador que se preste para este juego sucio de gente que no conoce la palabra, que no conoce el evangelio, que no conoce la doctrina, y muchos por esa ignorancia es que se aprovechan para ofrecer milagros falsos, mentiras, para ofrecer milagros a gente que anda mal con el Señor, alejada de Dios. Por eso es necesario, queridos hermanos, conocer la palabra. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Eso es. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy tenemos un tema teológico muy importante, pero lo vamos a tomar desde una perspectiva veterotestamentaria, desde la ética del Antiguo Testamento, porque en toda la Escritura existe lo que llamamos ética teológica, ética bíblica. En toda la palabra de Dios existe la ética que santifica al ser humano, basada en la gloriosa Kevet Kodesh, en la Tajera Gramata, en la Escritura. Por eso es necesario entender que una iglesia sin estudios éticos, teológicos, bíblicos, es una iglesia mundana, carnal, impía. Es una iglesia que aparenta santidad, pero su santidad es engañosa. Porque mientras no se sujeten a los designios únicos de la palabra del Señor, esa ética no tiene ningún valor, pues se vuelve, como decimos siempre, una utopía heterodoxa. Algo que simplemente se habla, como hizo la iglesia cristiana antes de la pandemia. Hablar y hablar y hablar, porque hablar no cuesta. Mucha hipocresía, mucha envidia, mucha traición, mucha calumnia, y eso está trayendo a la iglesia de Cristo terrible ataque. ¿Cuánto líder habló demasiado? ¿Cuánto hombre utilizó profecías que muchas veces por adivinación acertaron, pero no fue porque el Espíritu Santo lo guiara a hablar eso? Y se les olvidó la doctrina cristocéntrica que nos lleva a una ética que comienza desde el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de un atributo divino que es necesario tocar. Someternos a entender lo que es el amor de Dios. Específicamente el ágape touteum, el amor de Dios. Lo que en hebreo es leahavá Elohim. Entonces, vemos que desde el Antiguo Testamento el amor de Dios es otra característica que se encuentra desde la era veterotestamentaria. ¿Qué comunica la palabra ahabaj? La ternura con que uno ama a otro. ¿Qué significa? Que Dios desde los tiempos antiguos quiere mostrarle al hombre su amor, pues
aunque desde el Antiguo Testamento el amor de Dios se hace manifiesto, ya en el Nuevo no es simplemente una idea, un propósito, un fin, sino que el Nuevo Testamento ya es una ortopráctica divina. Porque cuando dice el apóstol San Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sucede que la profundidad del ágape, Touteon, Leahabaj Elohim, el amor de Dios para Israel, se explica en Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Dicen amén, hermanos. Sucede que Dios a Israel, al mundo judío, al mundo israelita, a esa raza bendecida por Dios, la ha tratado y la trató, como dice aquí, como a un neonato, como a un recién nacido, a un bebé y aún como a un nepioy. Como el padre y la madre tratan a un recién nacido, así trató Dios a Israel. Y sucede que Israel no entendió. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué Dios quitó el sacerdocio a los israelitas, a toda la gente, a todo el pueblo? Porque no entendieron el amor de Dios. Y es lo que le pasa al mundo hoy, a la gente de hoy. Quiere caricias en un estado de rebeldía, de desobediencia, pero no por inocencia o por inconsciencia. ¿Saben, hermanos amados, que la iglesia cristiana cayó al problema de Israel, que quería ser acariciada con ternura? Quería tener el amor cariñoso, profundo, expresivo de Dios. Porque todo el mundo dice Dios es amor, pero se le olvida que Dios también es fuego, ¿qué? Leesh Elohim, fuego consumidor. Muchos predicadores, hermano amado, cuando habló de Cristo, presentó a un Dios, si no solo amoroso, un Dios tonto, un Dios que se deja de todo. Ese fue el problema de la iglesia del siglo pasado, que lo único que decían es Dios es amor, sí, pero ¿con quién es amor? ¿Para quién es amor? Alaban el nombre del Señor. Si Dios quería mostrarle su amor a los israelitas, como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y Él se inclinaba hacia ellos para alimentarlos, porque déjense cuenta que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la arena del desierto, y pidió comida les dio. ¿Y qué les dio? Maná, pan del cielo. Y pidió más comida. ¿Y qué les dio? Codornices ya preparadas. Empezaron a murmurar. Y ese es el problema de muchos creyentes caídos. Ese es el problema de muchos cristianos en las iglesias. Y hoy por hoy se está viviendo eso. Que la gente que no tiene fe y no tiene obra critica a Dios, critica su evangelio, lo critica todo porque sus caprichos, su rebeldía, quería que Dios les tratase como que fuesen hijos obedientes. Dios va a mostrar su amor a aquellos que entren a estado de obediencia. Que no sean rebeldes como los judíos, a quienes Dios determinó quitarles el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no entendieron el amor de Dios, las caricias, el cariño, la ternura de Dios. Y así hay muchos creyentes, hermanos amados, que por amor al dinero, a la sanidad o algo, buscan a Dios y tratan de demostrar una aparente obediencia. Porque eso pasaba en la gente que venía a ayunar aquí.
Esa gente no es obediente. Vino a ayunar, fue sanada, fue liberada, fue santificada. Pero ¿qué hacen ahora? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Con quién viven? ¿Con quién conviven? Ellos siguieron en su vida carnal. Como aquellos judíos que querían seguir viviendo entre los egipcios, porque en Egipto tenían carne, tenían comida de bueyes, tenían comida, o sea, carne de buey, carne de vaca, carne de res, carne de toda clase y comían de todo. Por eso Dios los tuvo que sacar de ahí para ponerle lineamientos, leyes, normas. Por eso es la ética deontológica ahí donde la iglesia se incrusta, hermanos amados. ¿Por qué razón? Porque Dios se da cuenta que si no le impone leyes a su pueblo,